Bueno, en este video vamos a ver un repaso de las leyes básicas a modo de introducción, así que vamos a empezar con la ley de Ohm. Teniendo una resistencia R por la cual circula una corriente I en el sentido que indica la flecha, vamos a ver que va a aparecer una caída de potencial o una tensión B en el sentido opuesto al paso de la corriente. Estas son las tres variables que involucra la ley de Ohm. Entonces acá tenemos el famoso triángulo de la ley de Ohm, el cual nos ayuda a recordar la dependencia de estas variables. Por ejemplo, si quiero averiguar la tensión, simplemente tapo B en el triángulo y me queda I por R. Lo mismo con la corriente, si quiero averiguar la corriente I, tapo I y me queda B sobre R. Y finalmente si quiero averiguar la resistencia R, tapo R y me queda B sobre I. Hay que recordar que las unidades de resistencia es ohm, la unidad de corriente es ampere y la unidad de tensión es volt. Vamos a ver ahora un poco de asociación de resistencias, a repasar esto. Teníamos la asociación serie. ¿Qué era la asociación serie? Cuando dos resistencias están conectadas en serie, como indica el gráfico a la izquierda, podemos sacar una equivalencia de estas dos resistencias. Entonces, R1 está en serie con R2, con lo cual podemos obtener una resistencia equivalente R12 o R12. En el caso de la asociación serie, estas resistencias se suman algebraicamente, R1 más R2. En la asociación paralelo, lo que tenemos son dos resistencias con esta configuración, digamos, sus dos bornes están conectados, o sea, los dos bornes de la resistencia R1 están conectados con los dos bornes de la resistencia R2. También podemos tener una resistencia equivalente R12 o R12, pero ahora no se suma algebraicamente, sino que se hace esta cuenta para dos resistencias, o también se puede usar esta cuenta si es que tenemos más resistencias. Entonces acá tenemos la asociación serie y la asociación paralelo. Vamos ahora con las leyes de Kirchhoff. Bueno, la ley de mallas, que sería la ley de tensiones de Kirchhoff, dice que la sumatoria de las tensiones de una malla cerrada es igual a 0. Ahí está la expresión, o sea, la sumatoria de las tensiones de una malla cerrada es igual a 0. Entonces, viendo un ejemplo, si acá tenemos este circuito, vemos que tenemos una fuente de tensión y dos resistencias en serie, por lo cual, o sea, solo hay una corriente en el circuito, y tenemos las caídas de tensiones de las resistencias. Si yo aplico la ley de Kirchhoff y empiezo a recorrer, tengo la tensión BCC, yo estoy recorriendo en sentido de las agujas del reloj, entonces tengo la tensión BCC sumando, la tensión BR1 restando, porque está en contra del sentido en el que yo recorro, y la tensión BR2 restando. Todo eso, que son las tensiones de una malla cerrada, es igual a 0 volt. ¿Estamos? Entonces, este es un ejemplo de lo que dice la ley de mallas, o la ley de tensiones de Kirchhoff. Pasamos ahora a la ley de nodos, o la ley de corrientes, que dice que la sumatoria de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes salientes de dicho nodo. Ahí tenemos la expresión, o sea, la sumatoria de las corrientes de entrada, in, de un nodo, es igual a la sumatoria de las corrientes de salida, out, de el nodo. Si vemos un ejemplo, acá tenemos una fuente de corriente, ¿no?, que impulsa una corriente que está marcada como I-tot, como I total. Llega a ese nodo que vemos y se divide en I1 y en I2. Entonces, la ley de Kirchhoff dice que analizamos ese nodo, ¿no? Entonces, la I total, que es la única corriente entrante a ese nodo, es igual a la sumatoria de las corrientes salientes de ese nodo. Las corrientes salientes de ese nodo son I1 e I2. Entonces I total es igual a I1 más I2. Estas son las dos leyes de Kirchhoff con ejemplos muy básicos. Vamos ahora a ver el divisor de tensión. Bueno, si tenemos el circuito que vemos acá en el esquema y queremos averiguar la caída de tensión en R2, es decir, BR2, con los datos estos que tenemos, es decir, con BCC, con R1 y con R2, tenemos el divisor de tensión que nos dice que la tensión BR2 es igual a BCC
por R2 sobre R1 más R2. Esto se puede llegar a demostrar, no viene al caso porque nosotros simplemente lo vamos a usar. Así que lo que hay que acordarse es que la caída de tensión en R2 es la tensión de la fuente por la resistencia donde quiero encontrar la caída sobre la suma de las resistencias. Para no equivocarnos y no tomarlo como algo de memoria, vamos a hacer este otro ejemplo en donde las resistencias están cambiadas. Es decir, ahora lo que quiero calcular es BR1. Entonces, la caída de tensión BR1 es igual a BCC por la resistencia donde quiero calcular la caída, dividido R1 más R2. Entonces acá tenemos el divisor de tensión. Vamos ahora al divisor de corriente. Si tenemos una fuente, como tenemos acá, de corriente, ¿no? Una fuente de corriente y dos resistencias, R1 y R2, supongamos que nosotros queremos calcular la corriente IR2. Acá el divisor de corriente es, digamos, el dual. Lo que tenemos que hacer ahora es la corriente IR2. La corriente IR2 es igual a la I total, es decir, a la I ingresante al nodo, por la otra resistencia, no la resistencia por la cual circula la corriente que quiero calcular, sino la otra, es decir, I total por R1 sobre R1 más R2. ¿Estamos? Nuevamente vamos a hacer el cálculo cambiado, es decir, ahora lo que vamos a calcular es IR1. Y lo que tenemos que hacer es que IR1 sea igual a I total por la otra resistencia, es decir, R2 sobre R1 más R2. Así tenemos el cálculo del divisor de corriente también.